Palcast, red de podcasters. Hola a todos, este es el podcast Let's Clean the World. Para explicarles un poco, este podcast es una iniciativa de personas de diferentes partes del mundo, todos con muchos años de experiencia en temas de soluciones ambientales diferentes, como manejo de residuos peligrosos, no peligrosos, temas de tratamiento de suelos, tratamiento de aguas, derrames de petróleos, ¿no? Y lo que buscan estas personas, bueno, es que se han dado cuenta que esta industria no es muy buena comunicando. Entonces queremos mejorar ese tema y buscar de comunicar lo que hacemos de una manera más clara para el público en general. Y pensamos que este tipo de iniciativas nos va a ayudar a llegar a esa meta, ¿no? Ser mejores comunicadores para que la gente tenga un mejor panorama de realmente lo que hacemos. Hoy día tengo como invitado a un amigo mío que es experto en seguridad, salud, medio ambiente, también en temas de sostenibilidad y sustentabilidad. Lo que buscamos con él es que nos cuente un poco de toda su experiencia en empresas del Estado, empresas privadas, en diferentes partes de Sudamérica, donde ha trabajado. Y le damos la bienvenida. Pues muchas gracias por venir, Michelle. Te agradezco mucho que estés acá. Gracias, Eric. Encantado de ser parte de esta iniciativa. Si quieres reforzar un poco mi descripción acerca de tu expertise. Sí, te agradezco. Yo tengo más de 22 años en este mundo de la prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y impactos al ambiente, en diferentes sectores, industriales, energía eléctrica, minería, principalmente petróleo, y como bien decías, en diferentes países de Sudamérica, en Norteamérica también he trabajado, ¿no? Entonces tengo una mirada, diría yo, completa sobre nuestra realidad, ¿no? Cuéntame un poco, justo estaba pensando viniendo acá, ¿cómo ha evolucionado el tema de seguridad, salud, medio ambiente? O sea, te imagino que, no sé, pues me vamos antes de la revolución industrial, ¿no? Y cómo ha ido con los años ya con el tema de cambio climático, todo lo que los científicos están demostrando. ¿Cómo tú nos explicas un poco, ¿no? Es todo este trayecto de la evolución de este tema? Correcto. Mira, yo diría que el quiebre se da más o menos en los años finales de los 60 y 70, en el que nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que la prevención no solamente pasa por cumplir un requisito legal y no solamente pasa por cuidar a la persona, ¿no? No solamente este lado ético de cuidar a la persona en su trabajo, sino que también ofrece una productividad y una rentabilidad a la empresa. Comenzamos a ver que la actividad que nosotros realizamos trae como consecuencia algunos impactos en la gente que está relacionada a nuestra industria. Y en la medida en que esas personas no salgan ganando con lo que nosotros hacemos, nuestro negocio no va a continuar en el tiempo. Se inició más por un tema de continuar dándole rentabilidad al negocio, la necesidad de que la gente se sienta que está trabajando en un lugar seguro. Exactamente. No cambiar de personal constantemente, me imagino. Exactamente. Nos comenzamos a dar cuenta que eso nos genera productividad en nuestros procesos también, ¿no? Por supuesto, cuando estamos hablando de no dañar a personas y no dañar el ambiente, hay un fondo ético que también nos gobierna y que también nos impulsa. Sin embargo, también hay un factor económico, ¿no? Hay que darnos cuenta que operar de una manera no preventiva, a la larga, va a hacer que nuestro negocio no sea sostenible. Y si te pregunta alguien que no tiene idea, ¿cómo diferencias tú seguridad, salud y medio ambiente? Okay. ¿Cuál sería la definición de cada uno de esos? Para ponerlo en fácil, la seguridad industrial o la seguridad ocupacional, como también la llaman ahora, su foco es prevenir accidentes, es decir, prevenir impactos en una persona de manera inmediata, cortarse, quemarse, caerse, ¿no? Lesionarse de manera inmediata. La salud ocupacional lo que busca es prevenir impactos en la persona en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pérdidas auditivas o cualquier tipo de enfermedad ocasionada por el trabajo, ¿no? Seguridad busca reducir efectos inmediatos y la salud ocupacional busca reducir efectos en el largo plazo. Y la gestión ambiental lo que busca es prevenir efectos no directamente en la persona, sino en el entorno que rodea a la operación en la que se está trabajando, reducir el impacto ambiental. Y eso a su vez lo que está buscando es no impactar a otras personas,
y a su vez no embargar el futuro de las generaciones que vienen. Porque finalmente al cuidar el ambiente lo que estoy haciendo es cuidar a un grupo de personas que después tienen que vivir en ese entorno. Pero yo justo en el camino, en el auto, estaba hablando con mis hijas, ¿no? Y pensando de varios temas, de cómo estamos llegando hasta acá desde la casa, etc. Y pensaba, ¿no? Pensaba en el tema de las... Porque decía, ¿no? ¿Por qué no hemos venido en bicicleta? Pensé, ¿no? Empecé a pensar el tema de la seguridad, y después la salud, ¿no? La salud, correcto. Porque también por salud, por oxigenarse, todo eso. Después pensé también, y el medio ambiente también, porque no estás yendo en auto, estás yendo en bicicleta. Entonces, cómo los tres se relacionan, ¿no? Entonces, yo veo temas de, por ejemplo, temas de contaminación, de derrames de petróleo, que es lo que tratamos de dar soluciones a esos temas. Y también mezcla todo, ¿no? Porque un derrame de petróleo, por ejemplo, tienes seguridad porque puedes tener un accidente, ¿no? Con el derrame. Salud porque estás aspirando tóxicos que no son adecuados. Y medio ambiente porque el derrame puede perjudicar al área donde estás trabajando. Entonces ahí los tres se mezclan, ¿no? En un tema. O sea, es así, ¿no? Es así y tan relacionados están que en la mayoría de industrias la gestión de estos tres disciplinas están combinadas en un mismo enfoque. ¿Cuál es la mirada que yo le doy? Una empresa tiene un proceso que busca una rentabilidad, una ganancia económica, ¿sí? Entonces estableces un proceso en el que tú buscas obtener un resultado que es el que vas a ofrecer, es el que vas a vender. Cuando tu proceso se desvía, se pueden generar diferentes consecuencias. Una consecuencia de la desviación de tu proceso es no entregar el producto o el servicio tal como tu cliente lo espera. Eso te genera una pérdida económica. Otra desviación de tu proceso es que mientras lo estás ejecutando lesionas a una persona. Esa es otra desviación a tu proceso porque es una consecuencia no deseada. Otra consecuencia no deseada es que una persona en el tiempo se enferme producto de este proceso. Otra consecuencia no deseada es que para lograr este objetivo yo daño al ambiente, con lo que mi negocio al final termina siendo no sostenible. Entonces, si nosotros miramos un accidente, una enfermedad ocupacional o el impacto al medio ambiente, todas son consecuencia de una misma desviación. Hay algunos eventos que tú has mencionado que en el mismo evento puede generar un accidente, puede enfermar a una persona en el largo plazo y puede generar un impacto al ambiente. Esa misma desviación, ¿no?, te pone en esa situación. Y al mismo tiempo pone a tu proceso o a tu negocio en una situación vulnerable frente a sus clientes o frente a sus stakeholders, frente a sus partes interesadas, ¿no? Esa es la relación entre los temas. ¿Y tú crees que hacemos lo suficiente? Ahora, con toda esta nueva tendencia de enfocar, las empresas que se enfoquen a los temas de seguridad, salud y medio ambiente, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Qué piensas tú? Esa es una buena pregunta. Hay empresas que hacen un esfuerzo real. Hay otras empresas que, yéndonos al otro extremo, que no hacen ningún esfuerzo en general. Hay muchas empresas en diferentes países de Latinoamérica o en diferentes partes del mundo que su objetivo es el estricto cumplimiento legal, ¿no? Estar pegados a la línea del cumplimiento legal. Incluso presupuestan en el año tener multas o tener sanciones y manejarlas de esa manera. Pero desde el punto de vista del mensaje que se quiere llevar en este podcast de limpiar el mundo, si queremos limpiar el mundo de manera física, real, tenemos que empezar probablemente limpiando nuestra forma de pensar, ¿no? Y bajo ese paraguas yo creo que todavía no estamos haciendo lo suficiente. Hay esfuerzos interesantes. Las Naciones Unidas ha establecido los objetivos de sostenibilidad, son 17. Muchas empresas en el mundo se están plegando esos objetivos de sostenibilidad y están empezando a trabajar en función de esas guías, pero son las menos, ¿no? Son las menos todavía. A veces tú piensas que cuando ves las emergencias que se han dado ambientales, digamos de acá los últimos 15 años, poniendo ahí como un punto de mi experiencia del tema del Golfo de México, ¿no? Lo de Deepwater Horizon. Antes de que suceda ese evento, Estados Unidos tú lo veías como un país sumamente preparado, ¿no? Con los guardacostas, las empresas de respuesta, etcétera, para un evento de un derrame de petróleo en mar. Cuando sucedió esto, se dieron cuenta que no era así. Y ahora empezamos a buscar tecnologías donde pueda tapar completamente el pozo, ¿no? Si se da una explosión de esa magnitud. Entonces, realmente no habíamos estado preparados hasta que se da ese tipo de incidente. Entonces, a veces lo veo como algo de repente infinito, ¿no? O sea, que realmente nunca vas a poder prepararte. ¿Qué piensas tú de esto, no? Claro, lo que pasó en el Golfo de México ha cambiado la industria petrolera en
mundo entero. Nadie estaba preparado para un evento de esa magnitud. Eso es algo real. Y le pasó a una empresa que en teoría era la más preparada para una situación de ese tipo, ¿no? Yo he tenido Porque ellos iniciaron la industria prácticamente de controlar los derrames de petróleo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sin embargo, tú dijiste una palabra clave que es tecnología, ¿no? Situaciones de este tipo nos tienen que llevar a el crecimiento en tecnología y a la transferencia de tecnología. Esto nos tiene que dejar algún tipo de enseñanza para que en el futuro esto no nos vuelva a ocurrir, ¿no? Efectivamente, ese evento sobrepasó la capacidad de los Estados Unidos, de la empresa en sí misma a la que le ocurrió de responder. Esto ocurrió en el 2010 y todavía siguen respondiendo, todavía siguen monitoreando aquellos puntos donde se hizo limpieza. Sí. Pero había un gran desarrollo de tecnología a raíz de esa situación. Claro. ¿No? Regresamos a la parte de la rentabilidad. Tú mencionaste que definitivamente hay beneficios, ¿no? Porque se inició en los 60, 70 para buscar que la empresa se beneficie de estos cambios, ¿no? Y que su clima laboral y todos los costos asociados a que la gente no tenga la productividad necesaria, etcétera, ¿no? Reducían un poco el performance de la empresa. Entonces, háblame un poquito más de cómo mejora, los beneficios que te da tú enfocarte en este tipo de temas de seguridad, salud, medio ambiente, sostenibilidad, ¿no? Claro, muchos de los objetivos de sostenibilidad, o para hablar más allá de los objetivos de sostenibilidad, mucho de lo que busca la gestión ambiental en general es el reducir el consumo de recursos para producir lo que yo quiero producir, ¿no? Bueno. Entonces, bajo un punto de vista productivo, eso es positivo. Tengo que buscar qué puedo hacer para producir lo mismo o más, pero consumiendo menos. En ese proceso yo tengo que, claro, invertir en tecnología o adquirir tecnología que me ayude a mejorar el consumo de mis recursos. ¿Qué cambia en este nuevo escenario? Yo tengo que cambiar mi horizonte de tiempo para un negocio, ¿no? Si antes, hace 40, 50 años, yo pensaba que mi negocio iba a ser rentable o iba a recuperar mi inversión en 10 años, hoy tengo que pensar que el horizonte de tiempo debe ser un poco más largo, ¿no? En eso sí tengo que tener cuidado, porque son otras variables, son más variables las que están en juego en mi negocio ahora. Ahora no solamente importa lo que el accionista, el que puso dinero, quiere, también importa lo que quiere la comunidad que tengo alrededor, también importa lo que quieren mis trabajadores, ¿no? Entonces tengo que buscar un escenario en el que todos estemos ganando para que mi negocio dure en el tiempo. Si tú estás buscando un negocio rápido, bueno, entonces puede que esas variables no te preocupen, pero si estás buscando un negocio, una empresa que dure en el tiempo, si no tienes esa mirada completa, probablemente no tengas éxito. Y eso es lo que pensaba también. Yo me imaginaba una persona que tiene sus ahorros, ¿no? Y quiere usar esos ahorros para hacer una pequeña planta de procesos, ¿no? Procesar, imagínate lo que sea, ¿no? Y tiene ciertas descargas de contaminantes, ¿no? Que tira por el drenaje y, ¿no? al aire también, a la atmósfera. Es que es complicado decirle a esa persona, mira, ¿sabes qué? Tu costo va a ser mayor porque tienes que empezar a enfocarte a todo el tema sostenible, sustentable. Después me vas a contar un poco, vas a explicar un poco la diferencia de las dos. Pero cuando él te dice, pero todas las empresas que han iniciado y ahora están pues cotizando en bolsa y tienen todos sus programas especiales de sostenibilidad, ellos iniciaron así, ¿no? Ellos empezaron contaminando de una gran manera y luego llegaron a donde están. ¿Por qué yo no? Déjame iniciarme una vez que tenga la capacidad de seguir creciendo, poder empezar a poner la inversión necesaria en hacer mi negocio, ¿no? Continuo, ¿no? Porque si no, no puedo ni siquiera empezar. Entonces, ¿cómo contrarrestas ese aspecto, ¿no? Sí, entiendo esa sensación de injusticia que se pueda generar, ¿no? Yo estoy empezando y hoy tengo que jugar bajo unas reglas impuestas en el mundo con las que otras empresas no empezaron, ¿no? Sí. Esa sensación de injusticia puede sentirse. Sin embargo, hay que pensar que esas grandes empresas también han pagado un derecho de piso y también han desarrollado una tecnología, en general, como tú decías, tecnologías en general, que nos permiten hoy operar cumpliendo con estos parámetros. Para mí, lo que genera el cambio es esa transferencia tecnológica, ¿no? Estas grandes empresas o estas digamos, empresas, sí, estas grandes empresas que pagaron piso antes y que
siguen teniendo procesos que uno pueda considerar que siguen siendo contaminantes, tienen que hacer disponibles esta tecnología que ellos han desarrollado o que han aprendido. Esa es la manera, creo yo, de hacer que el mundo en general se vuelva sostenible. Es lo que, como empresa grande, si estuviera en mis manos, pondría a disposición del mundo como una forma de pagar, ¿no? de pagar el daño que se hizo antes, ¿no? Y es ahí, sin ánimos de ponernos de hablar de política, donde podría estar el rol del Estado, ¿no? En tomar esas tecnologías y hacerlas disponibles para el pequeño que quiere arrancar. Ahora, este pequeño tiene que pensar en algo también. Primero, el cumplimiento legal tiene que ser estricto, ¿no? En el ambiente que yo me mueva tengo que cumplir, porque no voy a tener la licencia, no voy a poder operar igual, ¿no? Y también tiene que aceptar que ya está en un escenario, estamos en un escenario mundial en el que el mundo, en el que el globo, el ecosistema está al límite. Entonces, si yo pienso en que, déjenme contaminar un poquito porque estoy empezando, estamos forzando un ecosistema que probablemente no nos aguante 50, 60 años más, ¿no? Entonces hay que pensar de otra manera y esa sensación de injusticia hay que ver la manera de aprovecharla en realidad, ¿no? Ese escenario actual hay que ver la manera de aprovecharla. Yo veo que mucho se usa de la misma manera la palabra sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Siempre, a veces la mezclan, la usan, tienen cierta relación, entiendo yo, pero a ver, trata de explicarle a nuestra audiencia qué significa cada una y cómo la pueden diferenciar de una manera fácil, ¿no? Es realmente fácil. Sustentable es un concepto que busca que un proceso cuide los recursos naturales, así de simple, ¿no? Es un concepto original, ¿no? Un proceso una industria debe ser sustentable porque cuida los recursos naturales. En el tiempo comenzamos a dar cuenta que no era suficiente cuidar los recursos naturales. Teníamos que pensar más allá de eso. Y aparece el concepto sostenible. Parece un juego de palabras, pero ayuda para cambiar el enfoque. Y sostenibilidad no solamente habla de cuidar los recursos naturales, habla del balance del ambiente, habla de las necesidades sociales de las personas, de las necesidades económicas de las personas, o sea, de los mercados que se mueven alrededor de un negocio, ¿no? Entonces sostenible es un concepto más elevado, más profundo, más completo que sustentable, ¿no? Esa es la diferencia. Luego te quería consultar un poco de los países en vías de desarrollo, o lo que se llama mercados emergentes. Un poco similar a la pregunta que hice anteriormente, el mensaje a esos países que requieren, por ejemplo, ¿no? Requieren que su gente en áreas remotas tengan luz. Pero si pasa eso va a generar una contaminación muy amplia, ¿no? Pero ven a los países que ya de primer mundo, que en áreas remotas ellos tienen todos los servicios básicos. Han generado una contaminación para lograr eso, ¿no? Y ahora está buscando desacelerarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y me imagino que va a parecer a la respuesta que me diste hace un momento, ¿no? Pero ya un tema más macro, ¿no? Porque ya son países, no son nada más empresas o emprendedores. ¿Cómo buscas de repente cambiar un poco la manera de ver el desarrollo? ¿Qué piensas tú? O sea... Sí, ahí se vuelve complejo porque, como tú dices, estamos hablando ya de países y no solamente de empresas que pueden hacer lo que decidan con sus recursos. Pero yo sigo pensando que es el mismo concepto, la transferencia tecnológica, ¿no? Estos países ya desarrollados que siguen utilizando a los menos desarrollados como cantera, ¿no? Sí. Como fuente de recursos básicos, minerales, petróleo, están empezando a exigirle a estos países que cumplan ciertos estándares de operación, ¿no? Cuando todavía no tienen la capacidad de cumplirlos, manteniéndose rentables. Y yo insisto, ¿no? Tiene que darse una transferencia de tecnología. Igual pasa que en la informalidad, ¿no? Yo entiendo que mucha de la minería informal, por ejemplo, también es manejado por mafias de países de primer mundo. Entonces, que llegan a países como en África o en Sudamérica a buscar explotar de manera informal, ¿no? De una manera que contamina tremendamente. Entonces, de repente también colaborar en aniquilar esas mafias o buscar formalidad. No sé. La formalidad es digamos, la clave para este proceso, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo? No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre Pareto, ¿no? Esta famosa regla de Pareto, que el 80% de mis problemas se resuelven con el 20% de mis acciones, ¿no? Sí. Pareto era un recaudador de impuestos en la antigua Italia, ¿no? Y él tenía que recorrer todas las casas de Italia para recaudar impuestos.
Pero él se dio cuenta que tocando la puerta de 20 casas, él recolectaba el 80% entonces, de los impuestos totales. Entonces él manejaba así su trabajo, ¿no? Lamentablemente nuestros entes fiscalizadores siguen el mismo criterio hoy. Entonces, si yo fiscalizo al 20% de las empresas, obtengo el 80% del impacto, ¿no? Esa es la mirada que hay ahora. Pero el universo sigue siendo el mundo formal, ¿no? Claro. Yo estoy dejando por fuera de ese 100% al mundo informal. Y si yo no lo toco, como ente fiscalizador, si no toco al mundo informal, estoy dejando por fuera la gran parte del impacto ambiental que se está generando. La minería informal, por ejemplo. Entonces, los entes fiscalizadores en la región no tienen la capacidad de tocar al informal porque no está dentro de su ámbito de competencia. Ellos no pueden fiscalizar a alguien que no existe, ¿no? Porque como persona jurídica no existen. Eso está dentro del mundo judicial o dentro del mundo policial, ¿no? Pero lo cierto es que como estados en nuestra región no hemos todavía establecido estrategias claras para reducir ese nivel de informalidad y llegar que el brazo del Estado que fiscalice, que cuida, que se cumplan con las leyes, llegue hasta el último rincón, ¿no? Yeah. Es ahí donde yo veo el gran reto, ¿no? En combatir la informalidad en general. Por eso justo es la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Porque la gran minería, bueno, tenemos la bolsa de Londres, tenemos los reportes, los compliance que tienen que preparar, o sea que el mineral tiene que tener pruebas de que es realmente limpio, ¿no? Que ha sido producido de una manera limpia para poder tener un precio por el mineral, si no, no te lo compran. Claro. Y las otras industrias, o sea, tengo una idea más o menos de cómo la buscan regular, pero tú, ¿qué nos puedes contar de eso, ¿no? ¿Qué pasa con las diferentes industrias que también contaminan, ¿no? Claro, como tú bien dices, las industrias o las empresas que han decidido abrir su accionariado y cotizan en las grandes bolsas del mundo como la de Nueva York, Londres o las de Canadá, ya se han sometido a procesos de compliance en general, ¿no? Yeah. Entonces, el principio ahí es la transparencia y hay que mostrar toda la información y los stakeholders, los accionistas, quieren saber que su dinero está en manos de personas que tienen una mirada sostenible, ¿no? Porque saben que si daño al ambiente, claro, que si impacto a las comunidades, ese negocio va a cerrar en el corto plazo. ¿Qué pasa con las demás industrias que han decidido no abrir su accionariado en el mundo? Esas están sometidas principalmente a los requisitos legales en los que operan y a la conciencia de sus accionistas. Y ese es el ámbito en el que se manejan. Entonces, ahí tiene que haber una autorregulación, en realidad. Y justo que te quería hacer una pregunta, no sé qué tanta relación tiene con la anterior, pero el tema que a mí me pasa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a una empresa porque veo que está teniendo problemas de contaminación. Entonces voy y trato de darle todas las soluciones posibles, ¿no? Y esta empresa, entiendo que ya esa planta de procesos, por ejemplo, la va a cambiar y va a comprar una nueva. O va a hacer una nueva planta, ¿no? Porque ya cumpla con los requisitos y toda la reglamentación. Y esta anterior, como que la va a dar en abandono, plan de cierre de abandono. Entonces, todo pasa a la nueva planta. ¿Y qué tanto se fiscaliza ese plan de cierre? Eso siempre me queda en duda porque luego yo hago seguimiento, pero entiendo que ya lo van dejando ¿no? de lado y siempre me queda eso en la duda a veces si realmente somos drásticos con la fiscalización de ese plan de abandono o no tanto. ¿Cuáles son la metodología para lograr de que se hagan los trabajos requeridos en esa planta que ya no se va a utilizar o se va a vender para otro tipo de...? Claro, la buena pregunta. La tecnología para cerrar cualquier proceso está en el mundo, ¿no? Ya se sabe lo que se tiene que hacer para cerrar de manera sostenible, sí, o ambientalmente amigable, ¿no? Cualquier tipo de proceso, desde una planta textil hasta una planta de energía nuclear, ¿no? Sí. Ya se sabe lo que se tiene que hacer. La pregunta, como tú dices, y como veníamos hablando, es quién observa que ese proceso llegue a su conclusión, ¿no? Sí. Y quién pone los requisitos para ese cierre, ¿no? Y nuevamente, va a depender en qué mundo se mueva, claro, esa compañía. Porque lo mismo de los muestreos, ¿no? Porque el muestreo uno lo hace en áreas, o sea, tú vas sacando tus cálculos y tú no vas a hacer un muestreo de toda el área. Se hace por sectores. Entonces, eso es interesante saber cómo se ha llegado al estudio que te permite determinar que eso lo has cerrado, lo has abandonado, pero lo has dejado como estaba antes. Claro. O con un mínimo impacto, ¿no? ¿Cómo está funcionando hoy? Toda compañía, toda empresa en el mundo, diría yo, inicia sus operaciones con una licencia ambiental. Esto nace con un documento que se presenta
que se presenta al organismo fiscalizador de cada país, donde yo digo cuáles son mis impactos ambientales durante la construcción de esta planta o de este proceso, durante la operación y qué voy a hacer para el cierre. Entonces hoy, en estricto, lo que uno tiene que hacer es cumplir con tu plan de cierre. ¿Quién te lo fiscaliza? Tu ente regulador, el ente regulador local. Y es ahí donde termina la mayoría de procesos, ¿no? Si yo cumplo con lo que me comprometí en ese plan aprobado, puedo cerrar, ¿no? Si quiero ir más allá de eso, quiero estar convencido de que ese cierre cumple no solamente con lo que me comprometí, sino quiero ir con normas mucho más exigentes, va a depender también de qué presiones tiene esta empresa alrededor. Y por ejemplo, hay casos de empresas petroleras que han entregado sus plataformas a los pescadores de la zona, sus plataformas petroleras en el mar a los pescadores de la zona, ¿no? Para que lo usen como un punto de acopio o como un punto de descanso o como una facilidad. Entonces ellos, al entregarle esta plataforma a los pescadores, la tienen que entregar pues impecable, porque ahí se va a procesar alimento. No solamente es cumplir con el plan de cierre, sino tienen que ir un poco más allá porque tienen que cumplir con estándares de alimentación, ¿no? Claro. Esto lo hace una empresa que está pensando en el largo plazo. Si yo pienso en el corto plazo, cumplo con lo mínimo, cumplo con la ley, con mi plan de cierre y continúo. Si pienso en el largo plazo, hago que lo que estoy dejando no me genere problemas en el futuro, ¿no? Es una combinación de sentido ético con mirada de largo plazo, ¿no? Ese es el tema un poco con los países subdesarrollados, el tema de corrupción, ¿no? Y la falta de valores que hace que pues, la contaminación continúe sin parar, ¿no? Es una combinación de valores, es una mezcla de lo que estamos hablando, de informalidad que nos lleva a una visión de corto plazo. Si yo vivo con una visión de corto plazo, voy a actuar de esa manera también. Si yo sé que estoy acá para quedarme en el largo plazo, tengo que actuar de esa manera también, ¿no? Entonces, ese entorno también te empuja a actuar y pensar de otra manera. Y regresando a Michel Adum y Let's Clean the World y tu plan a largo plazo, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué quisieras, qué estás buscando hacer o generar para poder colaborar, ¿no? con esta tendencia de buscar que todos tengamos un síntoma ética bastante mayor para buscar, para colaborar con... Mira, interesante pregunta. Tú comenzaste este podcast diciendo que esta industria no sabe comunicar, ¿no? Sí. Y... puede mejorar en comunicación. No es uno de los talentos. Exacto, ¿no? es algo que hay que reforzar de todas maneras. Claro. Y además de lo que te contaba que he hecho en mis 20 años, yo he sido profesor universitario por años, ¿no? Interesante. Y una de mis pasiones es comunicar, precisamente, ¿no? Y enseñar y mostrarle a las empresas, a las personas, a los niños en general, que se puede actuar de otra manera, ¿no? Sí. Que no tenemos que seguir los paradigmas en los que hemos crecido necesariamente, que hay maneras diferentes de funcionar. Tú decías, ¿por qué no vinimos en bicicleta hoy? ¿No? Nos hemos acostumbrado a movernos en auto en una ciudad que perfectamente pudimos haber diseñado de otra manera, claro. ¿No? O tú y yo pudimos haber optado en venir en transporte público. Esos son los paradigmas que hay que empezar a romper. Para mi alegría, mis hijos, por ejemplo, están empezando a mostrar conductas que yo no tenía de niño. Por ejemplo, yo me lavo las manos en las mañanas y si yo dejo el grifo abierto más de 10 segundos, mi hijo inmediatamente me dice, cierra el caño, papá, claro. ¿Qué estás haciendo? O mi hija menor me quita una botella de plástico y me dice, no la botes, esto hay que reutilizarlo. Son pequeñas conductas que van a generar un impacto en el futuro. De todas maneras. Pues muchas gracias por venir, Michel. Encantado, Eric. Bueno, hoy ya tuvimos a un gran invitado, Michel Adum. Michel nos ha tratado de dar un mensaje más claro acerca de lo que es la salud, seguridad, medio ambiente, sostenibilidad, sustentabilidad. Por lo menos a mí me ha ayudado, con eso ya es un punto positivo. Espero que los haya ayudado a ustedes y les agradezco mucho por escuchar el programa. Y vamos a seguir nosotros con nuestra misión, ¿no? De este grupo de profesionales que buscamos dar soluciones ambientales, comunicar mejor, ¿no? Poder comunicar lo que hacemos y dónde nos manejamos con el tipo de profesionales con los que trabajamos, que es el caso de Michel, y tratar de mejorar, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Bueno, les mando un abrazo y gracias. Palcast, red de podcasters.